Dios les bendiga en esta hora a todos los que nos ven a través de este video desde la iglesia El Buen Samaritano. Les mandamos un cordial saludo en este tema de hoy, que es las señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Las señales de cumplimiento de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 3 al 22. San Mateo 24, verso 3 al 22, dice la palabra del Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos tropezarán. Entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar su capa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Gloria al Señor. En esta hora tenemos el tema, pueden ocupar su lugar: las señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en San Mateo nos habla en el versículo 36 en adelante: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban casándose, vendiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra profética en el libro del Apocalipsis nos marca la venida de Jesús en dos etapas. La primera etapa de la venida de Jesús será invisible, antes de que empiece la gran tribulación. Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, dice que dejará su trono de gloria y estará aquí en las nubes, y levantará a su iglesia a través del rapto. Se llama rapto o arrebatamiento, porque va a rescatar, va a robar a su iglesia fiel, a levantarla al encuentro con él,
y los que están muertos en Cristo, descansando en el paraíso, en el tercer cielo. Dice la Biblia ahí en 2 de Corintios capítulo 12, del 1 al 3, que Pablo vio el paraíso en el tercer cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los que estamos vivos seremos arrebatados al encuentro con Él. Esta venida de Jesús, en esta primera parte que es inciso A, no se verá porque vendrá en las nubes y nos tomará, para que empiece el periodo de la gran tribulación en manos del anticristo. Pero la Biblia nos habla, hermano, que la segunda venida de Cristo, inciso B, es después de que termina la gran tribulación, hermano, después de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, versículos 6 al 8, dice la Biblia: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque las bodas del Cordero se han acercado y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, blanco y resplandeciente. Porque el lino limpio, blanco y resplandeciente son las acciones justas de los santos, es la preparación de la santidad del que cree en Jesucristo para participar, mi amado hermano, en las bodas del Cordero en el tercer cielo. Después de eso venimos, mi amado hermano, al final de la gran tribulación, después de que vamos a estar explicando a través de cada tema todos los acontecimientos proféticos escatológicos del Apocalipsis. Vendremos con Jesucristo visibles y palpables a la gran guerra del Armagedón, en cuerpos angelicales glorificados, a destruir al anticristo, a la gran ramera, al falso profeta, y establecer 1000 años de gobierno gloriosos y maravillosos sobre la tierra como reyes y sacerdotes, y gobernaremos con Cristo 1000 años. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 y Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 dice que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y gobernaremos 10,000 años sobre la tierra. Entonces estamos viviendo conforme a las señales de la pronta venida de Jesús, dentro de la dispensación de la gracia, que empieza desde el día del Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y se va el Espíritu Santo. Entonces termina la dispensación de la gracia. La gracia es la dispensación que marca la salvación gratuita, creyendo solamente y aceptando al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. La pregunta más importante de los seguidores de Jesús, de los apóstoles, era: ¿cuándo será tu venida? Dinos cuándo será tu venida. Todavía el maestro ni se iba, hermano, todavía no se iba, y los discípulos y seguidores de Jesús ya querían preguntarle cuándo sería el regreso de él. Cuando Jesús les dice en el verso 36 de Mateo 24 que ni los ángeles del cielo saben la hora de su venida, solo mi Padre, dice Jesús. Pero sí, Mateo 24 verso 3 y algunas profecías en el Antiguo Testamento nos marcan la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Aún nosotros, estando ya en nuestros días como personas nacidas y viviendo en este planeta, en estos últimos años, 20, 30 años, hermano, ha habido acontecimientos extraordinarios para saber que Cristo viene pronto. Cristo viene en nuestra época. ¿Por qué, hermano? Porque los 2000 años casi pasados del día del Pentecostés a nuestro día, desde el día del Pentecostés a nuestro día último de la iglesia de la Odisea, capítulo 2, verso 20, Jesucristo toca: he aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré él, cenaré con él y él cenará conmigo. La promesa es que abramos nuestro corazón para que Cristo viva en nosotros durante esta vida física y material, y entonces Él cenará con nosotros todos los días y nosotros cenaremos con Él. ¿Dónde? Cuando se lleve a cabo las bodas del Cordero, proféticamente hablando, hermano. Entonces vamos a ver las señales del cumplimiento de la venida de Jesús. La primera señal, mi amado hermano, se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo, ahí está marcado Daniel
Gloria al Señor. Daniel 12:4 dice la palabra del Señor que Daniel estaba viendo en visión una bestia terrible y espantosa que va a hacer atrocidades sobre el pueblo de Israel. Esa bestia terrible y espantosa que Daniel ve en el capítulo 7 de Apocalipsis, versos 4 al 7, es el anticristo. El anticristo de 7 cabezas, de 10 cuernos, y la gran ramera le monta y tiene cuerpo de leopardo, cabezas de león y garras de oso. Entonces, cuando Daniel estaba viendo al anticristo del Antiguo Testamento, esa bestia terrible y espantosa, se queda aterrorizado Daniel y pregunta: Señor, ¿cuándo vendrá esa bestia terrible y espantosa a destruir a tu pueblo santo? Porque en la segunda parte de la gran tribulación, el anticristo, bajándose del caballo blanco de Apocalipsis 6:2, montará un caballo rojo y perseguirá al pueblo de Israel y a todo pueblo, lengua y nación que no se deje marcar ni sellar. Y de ahí empieza nuestro Dios y le da las señales. Mira, Daniel, a ti no te pertenece saber los tiempos proféticos, pero te voy a dar una señal. Y le dio una señal, y es la primera señal profética que encontramos en Daniel 12:4. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará. Tal vez para los jóvenes de hoy en día, hablar de ciencia es hablar algo normal para ellos. Hablar de supercomputadoras, hablar de celulares inteligentes, hablar, hermano, de tanto instrumento musical hermoso, ¿verdad? Hablar de toda la tecnología que hay hoy en día para los jóvenes de hoy en día es normal. Pero para nosotros que hemos avanzado un tiempo y un periodo, mi amado hermano, yo viví el periodo en el cual yo tuve que pagar 20 centavos para ver la televisión grandísima en blanco y negro. A mí me regalaron el primer celular, que era un teléfono, solamente un teléfono, me llegaba de aquí de la cintura hasta acá. Un teléfono grandísimo, era puro teléfono. En 1986, estando yo recargado ahí en Tampico, en el Parque Méndez, yo decía: cuando este celular, cuando este teléfono traiga televisión, traiga radio. En 1986, hermano, yo ya estaba predicando y estudiando las profecías apocalípticas. Hoy me sorprende tanta tecnología, hermano. Hoy es la era de la ciencia y de la tecnología. Hoy Napoleón Bonaparte dijo una vez: el que gobierne desde Jerusalén gobernará a todo el mundo. Pero a Napoleón Bonaparte, a Carlos Magno, le faltó la tecnología, le faltó la telecomunicación, todo lo que el anticristo va a tener a su alcance. Aparte, dice la Biblia, capítulo 13, versículos 3 y 4, que Satanás, el dragón, le va a dar su autoridad, su poder y su dominio y su grande sabiduría. Entonces, la ciencia se aumentará, correrán de aquí para allá, mi amado hermano. Hoy vemos que la gente que tiene económicamente, tiene dinero, puede viajar, mi amado hermano, a Europa, al Medio Oriente, al Oriente, irse en la mañana y regresar en la tarde a tomarse un café en la Ciudad de México, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Así que eso es la ciencia. Nosotros hemos vivido el cambio de la tecnología. Somos la generación de la ciencia, de la tecnología. Vamos a ver la segunda señal del Antiguo Testamento. Se encuentra en Abdías 1:4. Abdías 1:4 vio el profeta el tiempo actual de nosotros. Abdías 1:4 dice así la palabra del Señor: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Aunque hicieres en una de esas estrellas tu nido, de ahí te bajaré, dice Jehová. Abdías, 650 años antes de Cristo.
volteó hacia la primera estrella que se ve desde aquí de nuestro planeta sin usar ningún telescopio, es la luna. Y Abdías no entendía, porque Dios le estaba diciendo que el hombre iba a llegar a hacer su casa habitación en la luna. Nosotros ya habíamos nacido, muchos de nosotros. 1969, estaba yo sentado en casa, viendo esas televisiones cuadradas grandototas, cuando el hombre llega a la luna. Si bien recuerdo, creo que fue un 19 de julio, cuando el hombre clava una bandera y llega a la luna. Entonces estamos viendo, hermano, que las señales de la pronta venida de Jesucristo es en nuestra época, es en nuestro tiempo. Cuando el hombre llega a la luna, entonces se llama la era de la ciencia y de la tecnología. Pero la ciencia y la tecnología que había cuando el hombre llegó a la luna en el 69 no es nada comparado con hoy. Hoy han llegado a otros sistemas solares, han llegado a otra galaxia. Últimamente acaban de descubrir un sol llamado un sol enano, que es un sistema solar como el nuestro en nuestra galaxia. Acaba de salir en las noticias que descubrieron nuevos planetas y que ese sol se llama un sol enano porque es muy pequeño, pero es un sol, es una estrella en ese nuevo sistema solar, hermano, dentro de nuestra galaxia. Entonces vemos que a Abdías Dios le revela que en la guerra del Armagedón, al final de la gran tribulación, muchos seres humanos están creando una casa habitación en el planeta la luna. Cuando venga la guerra del Armagedón, se irán a la luna para protegerse de la gran guerra termonuclear, atómica y bacteriológica. Pero de allá, dice Jehová, los bajará. Así que, hermanos, muchos de nosotros ya hemos nacido cuando apenas se cumple esta señal profética. Vamos a ver a la tercera señal profética. Nahum 2:4. Nahum 2:4 nos habla de otra señal extraordinaria. Dice así: los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. En el tiempo de Nahum, hermano, contemporáneo de Abdías, 600 años antes de Cristo, ¿qué tipo de carro había? Los carros eran cargados por caballos, por camellos, por burros, por elefantes. Estos carros lanzan fuego en su arrancón, se ven como lenguas de fuego, correrán por las plazas con estruendo a grande velocidad. ¿Cuáles son los carros que hoy en día conocemos nosotros, que en su arrancón salen lenguas de fuego? El Fórmula 1 y el Fórmula 2. También somos de la época antes de la Fórmula 1 y Fórmula 2. Los jóvenes de hoy en día, de 20 a 25 años, han de decir: no, pues eso ya está. Pues ya está para ti, joven, pero para nosotros no había. Es una señal, hermano, hablando de los carros modernos, los carros poderosos modernos, hermano. Fórmula 1, Fórmula 2. Aún los carros normales. Hay carros que en la carretera, hermano, van a 200, 150 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, esta señal no tiene mucho, 30, 35 años. Mejor, hasta menos, en la Fórmula 1 y la Fórmula 2. Así que son señales de la pronta venida de Jesús. Le preguntaron: ¿cuándo será tu venida? Y el Señor le respondió con sabiduría y le dijo: ni los ángeles del cielo lo saben, solo mi Padre. Pero sí les daré una señal. Vamos a ver la otra señal, hermano. Isaías 3:15. Otra señal en el Antiguo Testamento. Dice la palabra, nos habla cuando el pueblo de Israel, Isaías 31:15, fue
en 1948, una nación libre y soberana, los árabes empezaron a hacerle guerra. ¿Cómo se defendió Israel y conquistó a 300 millones de árabes? Todas las naciones árabes se lanzaron contra Israel en el 56, en el 67 y en el 76. En 3 guerras ganó Israel a los árabes. De tal manera que en la última guerra Israel se estaba apoderando del Sinaí, de la península del Sinaí, que está en Egipto. Y iba a entrar el ejército israelita a Egipto, cuando el presidente Nasser grita a las Naciones Unidas de aquel tiempo que paren a los judíos, porque se iban a conquistar a Egipto. ¿Quiénes defendieron a Israel de esta guerra? La profecía de Isaías dice que los pájaros volarán y defenderán, acamparán y defenderán al pueblo de Israel. Eso dice Isaías. Habla de pájaros, habla de aves. ¿Y qué eran esas aves? Aves son los aviones actuales, hermanos. Vamos a leer Isaías 31:5. Dice así la palabra del Señor: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando a su pueblo. En uno de los comentarios de los grandes escritores proféticos en la guerra de los 6 días gloriosos, dice que estaba un pequeño ejército de israelitas defendiendo a Jerusalén, y allá venían cientos y cientos de tanques de guerras árabes. Cuando ellos, confiando en el Señor, dijeron: pues aquí vamos a morir, hay que defender. Cuando de repente todos los tanques árabes se paran y empiezan a salir todos los soldados árabes de cada tanque y se van, corren a otro lugar contrario, y ellos quedan sorprendidos y avanzan, hermano, hacia los tanques. Llegan a los tanques y todavía agarran a uno que otro árabe y le preguntan: ¿por qué corren? Y dice: es que ustedes tienen un grande ejército. Pues ¿cuáles? Si somos tantos nosotros. Atrás había arcángeles con espadas de fuego. Así lo dice la palabra. Es una señal profética de que fue defendido de parte de Dios, hermano. Y los aviones volaban y destruían a todos los campos militares árabes, hermano. Está hablando de los aviones. Quiero decirle que la guerra del Armagedón, el anticristo y todas las naciones europeas, asiáticas, Medio Oriente, Occidente, van a venir a atacar a Israel al final de la guerra del Armagedón. Así como Saddam Hussein atacó a Israel en el 91 con misiles de mediano y largo alcance a Haifa, a Tel Aviv, a Jerusalén. Israel ha inventado un misil antimisil, se llama Tomahawk. No lo tiene ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Inglaterra. Ese misil llamado Tomahawk va hacia donde viene el misil contrario y lo ataca y lo hace estrellar en el aire. Es la tecnología que tiene Israel, hermano. Los primeros científicos atómicos fueron judíos. El inventor de la bomba atómica, el inventor del átomo, el inventor de la luz, son judíos. Fueron judíos, científicos judíos, hermano. Eso es lo más maravilloso. Vamos a ver otra señal más de nuestro tiempo. En la guerra del Armagedón, llamada Tercera Guerra Mundial, atómica, biológica, bacteriológica y nuclear, la Biblia ya lo llama. La Biblia habla qué armamento se va a llevar a cabo en la guerra del Armagedón. La Biblia habla cuánto tiempo va a durar la Tercera Guerra Mundial, Armagedón. Zacarías capítulo 14, ahí en su apunte, versículo 12,
Zacarías 14, versículo 12. Cristo viene pronto, hermano. Son señales de la pronta venida de Jesús. Sus discípulos y apóstoles quisieron haber visto estas señales para gozarse de la pronta venida del Señor Jesucristo. Dice así, verso 12: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de sus soldados se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en la cuenca de sus ojos, y la lengua se le deshará en su boca. ¿Cómo es posible, estando parado el ejército enemigo del Señor, de Israel? Empieza su carne, sus tendones a deshacerse, a desintegrarse, de tal manera que el profeta Zacarías al ejército contrario de Israel con su armamento en la mano, pero el puro esqueleto. Hoy conocemos la bomba bacteriológica, conocemos el rayo láser. Rusia inventó una pistola que lo mata y lo sepulta gratis. Es la pistola láser. No se ha dado a conocer, pero existe. Lo mata y lo sepulta, hermano. Entonces, está hablando del armamento bacteriológico, del armamento láser, el ejército que se va a levantar contra Jerusalén al final de la gran tribulación será destruido con el mismo armamento nuclear bacteriológico que el mismo hombre ha criado. Capítulo 24 que ya leímos, versículo 22, Jesucristo dice: y si aquellos días de gran tribulación no son acortados con mi presencia, nadie quedaría salvo. Mas por causa del pueblo de Israel, aquellos días de gran tribulación serán acortados con mi venida a la tierra, a la gran guerra del Armagedón, hermano. Él pondrá fin al armamento nuclear y bacteriológico. Ahí tenemos en esa manta la venida de Jesucristo con la iglesia. Después les voy a enseñar sobre la guerra del Armagedón, que el ejército está vestido de vestido lino limpio, blanco y resplandeciente, porque lino limpio, blanco y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Capítulo 19, versículos 6 al 8 de Apocalipsis. Muchos dicen que la venida de Jesús, sus santos ángeles, son ángeles que Dios creó a la guerra del Armagedón, cuando dicen que los que vienen con él son vestidos con vestiduras blancas gracias a su consagración, a su santidad. Los ángeles son creados desde un principio, son vestidos desde un principio, pero los que vienen con Jesucristo a la guerra del Armagedón han ganado la vestimenta por su santidad, por su consagración, por su dedicación y servicio al Señor Jesucristo, que es nosotros la iglesia del Señor. Entonces, hermano, el armamento nuclear ya está escrito en Zacarías, y nosotros apenas estamos durmiendo en la iglesia cuando las profecías se están cumpliendo. Vamos a ver en la parte baja, hermano, otra de las profecías: el ocultismo satánico manifestado en el tarot, por los medios zodiacos, las cartas, las películas de terror, la adoración de la muerte, por todos los medios informativos. Hace años, 10, 15, 20 años, no se veía la adoración de la muerte. Hoy vemos que en los Estados Unidos hay un grande templo al público satánico, donde se alaba y se glorifica a Satanás. Antes de los medios informativos, hermano, no salía ningún encantador ni adivino, ni astrólogo, ni leyendo el zodiaco, ni las cartas, ni el tarot. Hoy nomás pagan su tiempo para salir en televisión o en radio
y dan consultas. Antes la brujería era perseguida, a los brujos y hechiceros eran quemados, hermano. Era la ley que establecía. Pero vamos a ver que hoy en día hay tanta maldad. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 al 21, estamos viendo todos los programas de televisión de ocultismo satánico. Las mismas caricaturas de los niños, ocultismo satánico. Películas. Ahora hay más películas de terror satánica que películas normales. Fíjense bien. Capítulo 20, capítulo 19, versículo 20 y 21. Y la bestia. No, perdón. Es capítulo 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Viene un tiempo profético, hermano, en el cual se ha manifestado en estos días. Tremendo, hermano. ¿Y qué podemos decir por internet? Tanto satanismo, tanto ocultismo satánico, hechicería, brujería, umbanda, quimbanda, carnecismo, cordobés, vudú. La nación capital del mundo del vudú es Haití, del cordobés, y todas las demás es Brasil, hermano. Son naciones en las cuales hay tanto satanismo. Hoy en día vemos que a través de los medios informativos, la televisión y la radio, el internet, se extiende el satanismo. ¿Por qué? Porque viene el tiempo en el cual Satanás tomará su poder sobre la tierra en las huestes espirituales, porque ya no existirá la iglesia, será arrebatada juntamente el Espíritu Santo al encuentro con Cristo. Entonces esta manifestación de los demonios, de la brujería y la hechicería ha ido en aumento más que en los tiempos pasados. Tenemos el otro, la universalización del sistema financiero, dice, y monetario. Habrá una sola moneda o un control de una moneda. El mercado común europeo en 1985 a 1990 se unieron las naciones europeas para sacar una moneda, la cual para controlar todos los negocios del mundo, la cual debe tener un control. No se creía que esta moneda, el euro, llegara a tener tanto poder. Hoy vale más que el euro vale más que el dólar inglés y que el dólar norteamericano. En la gran tribulación, nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca, el nombre o el número de nombre del anticristo en la frente o en la mano. ¿De qué manera? A través del láser o a través de un mini-chip, dependiendo de la tecnología que hoy se está usando. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Y que ninguno, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera la marca en la frente o en la mano derecha, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces hoy en la gran tribulación va a haber una sola moneda. También va a haber una sola religión, consejo
mundial de iglesias ya se está moviendo en América, a través de Argentina, a través de Brasil, donde todas las iglesias se están uniendo, porque para cuando venga el anticristo, el falso profeta mandará a hacer imagen del anticristo para que le adoren durante la gran tribulación, y todo aquel que no le adore será sacrificado, será atormentado lentamente para que adore la imagen o fotografía del anticristo. Entonces va a haber una sola religión. Se está organizando, hermano. La gran ramera a nivel mundial tiene un representante que se llama el falso profeta. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 y 14. Está hablando del falso profeta. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia del anticristo, mandando a todos los moradores de la tierra que le hagan imagen o fotografía del anticristo, que tiene la herida de espada y vivió. Entonces va a haber una adoración, así como se adoraba al César, a los Césares romanos, así va a ser la adoración en la gran tribulación. Por sal, en el antiguo tiempo, los Césares, Nabucodonosor, Ciro, Darío, Alejandro el Grande, Julio César, Tiberio César, Augusto César, la manera para forzar la adoración aún al mismo Nabucodonosor es la horca, la guillotina, quemarlos vivos, el desgarre de la piel, la mutilación de los miembros, echado a las fieras y el guiso humano. Cuando la iglesia de Esmirna del año 100 al año 313 fue perseguida por los Césares de Roma, a las mujeres embarazadas les abrían su vientre con la espada, les sacaban el fruto, el bebé, lo cocían o lo picaban con pedacitos como carne molida, amarraban al padre y a la madre a un poste y le daban a que se tragase todo aquel fruto, hermano. Tenían que comerse, era el guiso humano. Entonces, hermano, dice la Biblia que va a haber una sola religión y que el falso profeta va a mandar a que adoren al anticristo durante la gran tribulación e inmediatamente después del rapto de la iglesia. En la historia de la iglesia cristiana nos dice que había una familia de 15 hijos, en aquel tiempo lo creo. Los agarraron y los llevaron, los encarcelaron. Al siguiente día, después de 15 días, no les dieron de comer más que nada más agua, desde el más pequeñito hasta el joven y al papá y a la mamá. Dice historia de la iglesia cristiana que después de los 15 días agarran muy temprano al papá, lo sacan del calabozo y se lo llevan, y queda la mamá con los hijos, con los 15 hijos, desde el joven hasta el bebé. Al llegar al atardecer, llegan los soldados romanos al calabozo y les hacen una pregunta a la señora y a los hijos: ¿tienen hambre? ¿Cómo no iban a tener hambre, hermano? ¿Cuántos días tenían sin comer? Entonces los invitan a comer. Preparan una mesa grande donde caben los 15 y la mamá, y sirven, hermano, dice que sirven un banquete de puras carnitas y empiezan a comer todos. Cuando terminan de comer, le pregunta el soldado romano irónicamente: ¿se llenaron? ¿Les quedó hambre? No, ya estamos bien. Bueno, ¿les gustó la comida? Sí, pues acaban de comer a su papá. Qué tremendo. Viene el tiempo de la gran tribulación, el rapto de la iglesia y las señales proféticas se están cumpliendo. Fíjense bien, en otra de las señales, ahí la parte baja, los experimentos
de las bombas nucleares y bacteriológicas causan mucho calor o mucho frío, calentamiento global. Las estaciones del año ya no son iguales a causa de tanto experimento nuclear, hermano. El hombre ha causado este calentamiento global, tanto un calentamiento global como un enfriamiento del planeta. Las estaciones del año ya no son iguales. Jesucristo dice en el libro de Mateo, hermano, capítulo 6, versículo 2, capítulo 16, versículos 2 y 3, hermano, habla con respecto a las estaciones del año. 16, versículos 2 y 3. Mas, él respondiendo dijo: cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo está arrebol, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Quiere decir, hermano, que los tiempos y las estaciones del año ya no son iguales. Es una señal de la pronta venida de Jesús. Todo ha sido contaminado por tanto experimento atómico y nuclear. Son señales que antiguamente no había, hermano, en el tiempo pasado. Hoy se han ido cumpliendo. Otra de las señales, hermano, grande, es la televisión. La televisión, hermano, trajo un control total a favor de las supercomputadoras. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 3 en adelante, me habla que en la primera parte de la gran tribulación, Dios tiene provisto a dos profetas, posiblemente sea Elías y Enoc, o Elías y Moisés. Vendrán a predicar durante 3 años y medio en la primera parte de la gran tribulación en Jerusalén a los israelitas, a los judíos, diciendo que el Mesías que han recibido no es el verdadero Cristo. Jesús dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibiste, pero vendrá otro en su propio nombre, a él sí recibiréis. Entonces los dos profetas vienen a predicar 3 años y medio al pueblo de Israel, hermano, en Jerusalén. ¿Qué pasa? Durante los 3 años y medio, la bestia, el anticristo, tratará de matarlos, pero no podrá matarlos, porque ellos hacen señales poderosas, como las señales de Elías y de Moisés. Descenderán a un fuego del cielo, resucitarán muertos, enviarán los juicios, cuando en el tiempo de Moisés en Egipto, dice la Biblia que tendrán que cumplir los 3 años y medio de predicación. Al cumplir los 3 años y medio, la bestia del anticristo los va a matar, y en lugar de sepultarlos, los va a exhibir 3 días en la plaza de Jerusalén, para que todo pueblo, lengua y nación vean los cuerpos de los 2 profetas que atormentaban a los judíos. 3 días para que todo pueblo, lengua y nación los vea. Cuando Juan ve esta visión, Juan el teólogo, y escribe lo que el ángel le dice, Señor, ¿tú crees que en 3 días van a venir los de Europa? ¿Tú crees que en 3 días van a llegar todos los de África? ¿Tú crees que en 3 días lleguen los del Medio Oriente y los del Oriente, que están más lejanos, a ver los cuerpos de los 2 testigos? Porque dice la profecía que 3 días estarán tirados en la plaza, exhibiéndolos el anticristo, la bestia, para que todo pueblo, lengua y nación le vea.
Pero no se refería el apóstol Juan al tiempo en que él escribió el libro del Apocalipsis. Este libro fue escrito en el año 100. La revelación que Juan recibió fue aproximadamente en el año 100 de nuestra era. Era imposible que desde el África, desde Europa, fuera la gente y llegara antes de 3 días a Jerusalén. Está hablando de la tecnología de hoy en día. A la mitad de la gran tribulación, el anticristo lo va a exhibir, y entonces todo pueblo, lengua y nación, a través de la televisión, a través del internet, a través de los satélites, estarán viendo a los 2 profetas de la gran tribulación destruidos por el anticristo, después de haber predicado al pueblo de Israel que el Mesías que han recibido no es el verdadero Mesías. Por eso se llama anticristo, uno que viene antes de Jesucristo, uno que se opone todo a Dios y uno que imita a Jesucristo. Eso quiere decir anticristo. Entonces, hermano, la televisión es otra señal de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Si aquí habemos personas que nos tocó pagar 20 centavos para ver la televisión, con mayor razón los que vienen de rancho, de poblados, que hace 60, 50 años ni televisión había allá. Estoy hablando de una ciudad donde uno vivió en una ciudad, pero hay quienes vienen de poblados, de ranchos, que hace de más de 50, 60 años, que es de allá que tenemos, no alcanzaron ni a ver la televisión. Entonces vemos, hermano, que es otra señal más. Vamos a ver otra, hermano, otra señal tan importantísima: la construcción del templo de Jerusalén. Capítulo 11, versículo 1 y 2 de Apocalipsis. Vamos a leer. ¿Cuál templo? La Biblia me habla del templo de Salomón, y la profecía me habla del templo de Salomón. El templo que construyó Salomón fue destruido 2 veces. Ahorita les voy a explicar. Dice Apocalipsis 11, verso 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el pacto del templo que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses durante la gran tribulación, para que el anticristo se gane la simpatía de los judíos israelitas y crean que él es el Mesías. Va a mandar a construir el templo que Salomón hizo. Ese templo primero Nabucodonosor, en el año 661 aproximadamente, semidestruyó el templo de Salomón y se llevó de esclavos a los judíos. Fue cuando se llevaron a Daniel, Ananías, Azarías y Misael, que vienen siendo Sadrach, Mesach y Abednego. Se lo llevaron de esclavos 70 años a Babilonia. Allá murió Daniel, el profeta. Ese templo fue semidestruido, pero en el año 70 de nuestra era, antes del año 70 de nuestra era, Esdras, Nehemías y el rey Zorobabel regresan a Jerusalén, levantan el templo, levantan los muros de Jerusalén, adoran a Dios, después de 70 años de esclavitud en Babilonia. Pero en el año 70 viene el hijo del César Vespasiano, Tito Flavio Vespasiano, y destruye el templo. No queda ninguna piedra. 35 años antes del año 70 de nuestra era, Jesucristo
en el capítulo 24, versículo 1 y 2, que hemos leído al inicio, dice: ven este templo, y los apóstoles voltean y ven el templo que reconstruyó Esdras, Nehemías y Zorobabel. Y le dice Jesús: antes de mi venida, este templo no quedará piedra sobre piedra. 35 años después de que él habló esto, Mateo 24, verso 1 y 2, Tito Flavio Vespasiano destruye el templo. Hoy, en ese terreno está una meca musulmán árabe de los palestinos. Ese templo tiene que ser destruido y establecer el nuevo templo de Jerusalén, para que cuando empiece la gran tribulación, los judíos ofrezcan holocaustos a Jehová 3 años y medio. A la mitad de los 3 años y medio, el anticristo entrará al templo y dirá que es Dios y que le adoren. El templo será visitado por los gentiles los últimos 3 años y medio. Hollarán el templo santo, el patio y la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, hermano, ese templo tiene que ser construido en nuestros días antes del rapto de la iglesia. Proféticamente se habla mucho de que ya están los materiales, todo el oro suficiente para construir el templo, porque el templo tenía todo alrededor de él, todo lo que estaba dentro del templo era de oro puro, con figuras angelicales. Todo lo que tenía dentro del templo era de oro puro y de madera de acacia y de Líbano. Entonces todo está preparado. Hoy con la tecnología que hay, 1 o 2 meses, o en 1 mes, o en 15 días, pueden levantar el templo de Salomón. Si esto sale en las noticias, que ya se está construyendo el templo de Salomón, tenemos que estar preparados, que el rapto de la iglesia está para llegar, hermano. Es otra de las señales. Por eso está el problema de la guerra de los judíos contra los palestinos. La mitad de Jerusalén la gobiernan los palestinos árabes y la otra mitad la gobiernan los judíos israelitas. Pero va a venir el anticristo de Israel desde Europa, presentado por la gran ramera, con el poder de las naciones europeas, con el poder de la gran ramera, y va a destruir a todos los judíos, a todos los árabes. Va a destruir el templo musulmán árabe y va a mandar a construir el templo de Salomón, y es como van a creer que él es el Mesías. Pero a la mitad de la gran tribulación entrará al templo de Dios y dirá que él es Dios y que le adoren. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Fíjense bien lo que dice. Verso 6. Ahora nosotros, fíjense bien, el verso 3. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá el anticristo sin antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, pues es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entrará al templo y dirá que él es Dios y que le adore. La otra señal más eficaz, más, vamos a decir nosotros, más cercana, la predicación del evangelio en todo el mundo. Mateo 24:14 dice el Señor: y cuando sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Esto lo habló el Señor Jesucristo aproximadamente en nuestra era, allá por el año 30 o 35, 37. No había tecnología, no había transportación, no había medios informativos, no había imprenta. La primera Biblia fue en el año 1550, imprenta.
La imprenta, cuando se inventó la imprenta. Hoy, hermano, con toda la tecnología, con la imprenta, tanto el avance científico de comunicación, el Evangelio ha sido posible que sea predicado en muchos idiomas, en muchos dialectos, en todo el mundo. Vamos a leer 24 del Evangelio, versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, después de haber predicado el Evangelio en todo el mundo, vendrá el fin de la gracia, el fin de la oportunidad de la salvación por gracia. Efesios capítulo 2, versos 6 al 8. Porque por gracia sois salvos, y no entre vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Otra de las señales extraordinarias, hermano, ahí en el punto número 1, dice: notable aumento de la población en las grandes ciudades. Notable aumento de población en las grandes ciudades. La Biblia en Apocalipsis capítulo 9, versículo 14 en adelante. Vamos a leer solamente el 9, 16 de Apocalipsis. El apóstol Juan, al final de la gran tribulación, uno es el ejército del anticristo, toda Europa y América a favor de él y los países africanos. El otro ejército es el ejército del Medio Oriente y el ejército del Oriente. Los asiáticos formarán un ejército de 200 millones de soldados para la guerra del Armagedón. Cuando Juan escribe en el año 100 la revelación de los 200 millones de soldados para la guerra, no lo creen. Aún hace 500, 1000 años, 1500 años atrás, no creen, no se creía que se puede formar un ejército de 200 millones de soldados para la guerra. Hoy, tan solo los puros asiáticos, para el año 2010, ya hay 1500 millones de asiáticos chinos. Aparte los mongoles, japoneses, filipinos, de Vietnam. Esos son los países asiáticos. Ahí se va a formar un ejército de 200 millones de soldados. No se creía. Hoy sí se cree. ¿Por qué, hermano? Porque somos, para esta época, la estadística mundial, somos 7,000 millones de habitantes en el planeta. Hace 2000 años no era posible creer en esta profecía. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 16. Fíjense bien. Dice así: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Y así vi en la visión los caballos a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de azufre y de zafiro. Y la cabeza de sus caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía, de esta boca salía fuego, humo y azufre. ¿Cuándo podía imaginarse caballos lanzando fuego, humo y azufre? Hoy sí podemos creerlo. Tanques de guerra, armamento moderno, donde lanza fuego, humo y azufre. Es el ejército para la gran guerra de la Armagedón. Una señal extraordinaria, que es en nuestra época,
el homosexualismo y la lesbiandad. El apóstol Pablo, tanto Noé, habla que en su tiempo de Noé ya se acostaban varón con varón y mujer con mujer. El grande pecado de Sodoma y Gomorra, el homosexualismo y la lesbiandad. Y Dios consumió con fuego estas dos ciudades por el homosexualismo. Hoy vemos una miseria de pecado. Cuando yo empecé a leer la profecía, 1984, ya en el 86 iba a los templos a predicar la enseñanza, no con todo el esquema que hoy traigo, los dibujos proféticos. No se hablaba para nada de algún matrimonio entre homosexuales o entre lesbianas. Todo empezó en 1990-95. Todavía en ese tiempo aquí en México era inaceptable que en México se llegara a casar un homosexual, homosexuales o lesbianas. Pero hoy está peor. Se ha cumplido no solamente el casamiento entre homosexuales y lesbianas, sino que hasta están pidiendo hijos en adopción. Es una miseria. Vamos a ver Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27 del libro de los Romanos. ¿Por qué habla el apóstol Pablo a los romanos sobre el homosexualismo y la lesbiandad? Porque los césares romanos vivían en una vida miserable de pecado. Todos se convertían en homosexuales. Era tanto la fornicación y el adulterio que al final terminaban siendo homosexuales. Nerón el maniático fue homosexual, el que inició la persecución de la iglesia cristiana. Dice así, 1:26 de Romanos: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, encendiéndose en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¡Qué terrible! Esto hoy en día ha venido aumentando. Donde quiera se ve el hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando venga grande pecado, habrá. Una de las señales también fuertes es el dominio de la maldad en todo el mundo, el crimen y la falta de respeto a la ley, el terrorismo, los secuestros, la drogadicción, los asesinatos, las violaciones. Hoy en el mundo va en aumento todo eso. Y el apóstol Pablo habla sobre la generación que estamos viviendo en estos tiempos. Los jóvenes, a lo mejor, los jóvenes de hoy en día, para ellos es muy natural. Para ellos es muy natural ver una generación perversa. Terroristas, secuestradores, violadores, asesinos, corrupción. Toda la corrupción que estamos viendo en el planeta, en nuestras naciones, en nuestras ciudades.
No era así antes. Nosotros todavía estamos viendo el cambio moral y social. Moral porque hay mucha inmoralidad, social porque ya no hay respeto. Aunque en nuestra juventud, yo les decía en mi testimonio, nos peleábamos pandillas con pandillas, nos peleábamos con cadenas y pullas. Hoy se pelean con metralletas. O le decíamos en la pandilla al enemigo: vete, vamos a darnos tú y yo solos. A golpes nada más. Nada de pistolas ni metralletas. Cuando se hacía el pleito grande, pues cadenas y pullas. Gracias a Dios que estoy vivo. Pero hoy, hermano, nosotros vivimos una generación, el cambio de una generación perversa. Y ese es nuestro tiempo. Porque cuando nosotros éramos jóvenes, éramos niños, había todavía un respeto más social y moralmente, hermano. Fíjense bien lo que dice Timoteo, el apóstol Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Usted me va a decir si esta señal se cumplió hace mucho tiempo. Esta señal se ha cumplido en nuestros días. Dice así: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, impetuosos y amadores de los deleites más que de Dios. Es la generación perversa de hoy en día. Estamos viendo en algunas de las señales proféticas, hermano, guerras y esfuerzos por establecer la paz, dictaduras, terremotos, pestilencias y nuevas enfermedades. Cuando Jesús habla de temblores, terremotos, no habla de maremotos. Todo ha sido un cambio en nuestro planeta, hermano, por la ciencia. ¿Sí? Entonces, nosotros somos el tiempo y la época del terremoto. El primer terremoto y temblor, si yo bien recuerdo la historia, fue allá por el año 1800 de nuestra era, en la China. El primer temblor, el primer terremoto en el planeta. De ahí en adelante ha venido el aumento y el aumento y el aumento, que falta un gran terremoto al final de la gran tribulación, cuando venga el Señor Jesucristo después de la guerra del Armagedón aquí a la tierra. La Biblia dice que habrá un temblor de tierra y un terremoto de tierra que va a sacudir a las grandes ciudades del planeta, y todas las grandes ciudades van a caer. Se ha experimentado el por qué hay tantos terremotos hoy en día, porque se está extrayendo la sangre del planeta, se está consumiendo, se está sacando la sangre del planeta y la están consumiendo, y eso se está provocando el calentamiento global. Y estoy hablando del petróleo y todos los elementos físicos y químicos que tiene el planeta. Se ha estudiado en Estados Unidos por qué la causa de los temblores
de los terremotos, porque se está extrayendo precisamente la sangre del planeta. Entonces, al final de la gran tribulación, habrá un gran terremoto que van a caer las grandes ciudades del mundo. Cuando vengamos a la gran guerra del Armagedón, capítulo 16, con esto termino, versículo 17 al 22, las grandes señales de la pronta venida del Señor Jesucristo. Dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió la gran voz del cielo del templo diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo ha habido jamás desde que el hombre está sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia económica y material y científica y cultural vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, 40 kilos, miles y millones de piedras en fuego. Y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Se prepara un gran temblor de tierra, un gran terremoto de tierra. Zacarías capítulo 14 verso 3 dice que cuando Jesucristo ponga sus pies sobre la tierra, entonces habrá un gran temblor de tierra y un terremoto de tierra, y las grandes ciudades caerán. Son las señales, hermano, de que Cristo viene pronto. El asunto es: ¿estamos preparados? ¿Estamos listos para la venida de Jesús? Esa es la esperanza, ese era el motivo principal de los apóstoles y sus discípulos: la pronta venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra, en cumplimiento sobre todo los acontecimientos apocalípticos que vienen. Dios los bendiga en esta hora. Amén.